Son imágenes de la interceptación de la flotilla Global Summit. Israel da por concluida la operación y anuncia que deportará a los activistas detenidos en aguas internacionales después de calificarlos como flotilla Hamas Summit. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. El Ministerio de Exteriores israelí asegura que todos se encuentran sanos y salvos y que serán trasladados a Europa la próxima semana. Aunque admite que uno de los barcos ha roto el bloqueo, el Mykenno, el Ministerio israelí dice que está a unos 11 kilómetros de la costa de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha convocado a la encargada de negocios de Israel en Madrid. Y Pedro Sánchez, desde Copenhague, donde se reúnen los 27 para hablar de Ucrania, ha reclamado que se respete la seguridad y los derechos de los activistas españoles. Mientras, miles de estudiantes en España han secundado una huelga para protestar contra el genocidio en Gaza. En Italia, el principal sindicato ha convocado a una huelga general para este viernes. En otro orden de cosas, en Dinamarca, los líderes de la Unión Europea han expresado su apoyo a un plan para financiar a Ucrania con activos rusos congelados y reforzar la tecnología de drones en el continente. Y en el Reino Unido, al menos 2 personas han muerto y 3 han resultado heridas en un ataque con coche y cuchillo frente a una sinagoga en Manchester. El agresor ha sido abatido por la policía. Vamos con la actualidad del día. Las fuerzas israelíes han detenido a 13 de los 43 barcos que transportaban ayuda humanitaria para Gaza, según informaron el jueves los organizadores de la flotilla. Los 30 barcos restantes siguen camino del enclave devastado por la guerra. El grupo había estado retransmitiendo en directo su misión antes de que se interrumpiera la conexión y denunciara que las fuerzas israelíes habían abordado ilegalmente sus embarcaciones. Israel ya había advertido a los barcos de que dieran marcha atrás y había dicho que podrían entregar la ayuda por otros canales, pero la flotilla no se ha dejado intimidar y ha insistido en el carácter pacífico de su misión. La interceptación israelí ha provocado la indignación generalizada, con protestas en todo el mundo. Miles de personas salieron a la calle en Italia, Grecia, España, Turquía, Argentina y Colombia. Los líderes de la Unión Europea han dado este miércoles un amplio apoyo a las propuestas para impulsar el desarrollo de la tecnología de drones y antidrones en Europa, y en particular en su frontera oriental, durante una reunión informal celebrada en Copenhague. Antes de la reunión, la Comisión Europea hizo público un documento que incluye 4 proyectos que, en opinión de Ursula von der Leyen, deben financiarse y ponerse en práctica con carácter urgente. Las propuestas se suceden tras una serie de violaciones del espacio aéreo comunitario en las últimas semanas. Tenemos que crear un ecosistema europeo que permita a Europa desarrollar soluciones de vanguardia con drones inspiradas en lo que ya están haciendo en Ucrania. Los dirigentes también han debatido una medida para prestar dinero a Ucrania mediante los activos rusos congelados en territorio europeo. Según este plan, Ucrania devolvería el préstamo en caso de que Moscú aceptase compensar los daños de la guerra. El grueso de estos activos se encuentra en un depósito con sede en Bélgica llamado Euroclear. No estamos confiscando los activos, pero estamos cogiendo saldos en efectivo para prestárselos a Ucrania. Ucrania tiene que devolver este préstamo si Rusia paga las reparaciones. El plan obtuvo un amplio apoyo de los 27, pero se encontró con la resistencia del primer ministro belga, Bart De Wever, dado que su país alberga la sede de Euroclear. Von der Leyen aclaró que Bélgica no puede ser el único Estado miembro que corra riesgos. Un buque de la flota fantasma rusa está estacionado frente a las costas de la Bretaña francesa. La Armada francesa investiga y ha abordado a un petrolero sospechoso frente a Saint-Nazaire, en el macizo armoricano. El Boracay, también conocido como Puspa, intriga a las autoridades francesas por su comportamiento, sus cambios de identidad y de pabellón y sus posibles vínculos con operaciones de drones en el mar Báltico. El petrolero que zarpó del puerto ruso de Primorsk el 20 de septiembre está parado en aguas internacionales muy cerca de un parque eólico situado frente a la localidad de Saint-Nazaire. Con bandera de Benín, el buque está incluido en la lista negra de la Unión Europea por formar parte de la llamada flota en la sombra rusa. La Fiscalía de la ciudad de Brest investiga al buque sospechoso y podría incautar el barco en cuanto entre en un puerto francés. Las manifestaciones antigubernamentales de Marruecos, protagonizadas por jóvenes de hasta 17 provincias del país, han llenado las calles de varias ciudades por quinta noche consecutiva, saldándose con 2 muertos, al menos 300 heridos y unos 400 detenidos.
Los asesinatos de adolescentes perpetrados por la policía se han producido en Leklia, una ciudad a 500 kilómetros al sur de la capital, Rabat. Las llamadas protestas de la generación Z, impulsadas en gran medida por jóvenes de la monarquía constitucional magrebí, se han convertido en las mayores del país en años ante la carestía de los servicios públicos en educación y sanidad y la corrupción generalizada. Los jóvenes contraponen los miles de millones invertidos por el gobierno en los preparativos de la Copa del Mundial de Fútbol de 2030 con el pésimo estado de los servicios. La situación estalló tras la muerte de 8 mujeres embarazadas en el hospital de la ciudad de Agadir en el plazo de un mes. Y las protestas, que comenzaron pacíficamente en Rabat, se extendieron al resto del país rápidamente, escalando en participantes y en violencia. El gobierno talibán desmintió el miércoles las informaciones sobre la prohibición de Internet en todo el país, afirmando que las interrupciones se debían a la sustitución de viejos cables de fibra óptica. El anuncio es la primera declaración de los talibanes en relación con el apagón de las comunicaciones que ha dejado al país casi totalmente aislado del mundo exterior desde el lunes. El grupo de defensa de los derechos digitales NetBlocks fue el primero en informar del corte en todo el país, afirmando que la conectividad a Internet y los servicios telefónicos se estaban colapsando en todo el país. La misión de asistencia de la ONU en Afganistán afirmó que el apagón está paralizando los sistemas bancarios y financieros, aislando a mujeres y niñas, limitando el acceso a la atención médica e interrumpiendo el transporte aéreo. El Papa León XIV interviene en la política de Estados Unidos por primera vez desde su elección en mayo, comentando temas candentes como el aborto, la inmigración o el cambio climático. El primer pontífice nacido en Estados Unidos ha señalado las contradicciones que rodean el debate contra el aborto, cuestionando el movimiento provida conservador estadounidense. Alguien que dice que está en contra del aborto, pero dice que está a favor de la pena de muerte, no es realmente provida. Así que alguien que dice, estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano de los inmigrantes en Estados Unidos, tampoco sé si es provida. Son cuestiones muy complejas. Desde la Casa Blanca, Caroline Leavitt rebatió las inquietudes del Papa sobre el trato supuestamente inhumano a los inmigrantes. Yo rechazaría que haya trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración. Sin embargo, hubo trato inhumano de ilegales en la administración anterior. Esta administración está tratando de hacer cumplir nuestras leyes de la nación de la manera más humana posible y estamos haciendo cumplir la ley y lo estamos haciendo en nombre de la gente de nuestro país que vive aquí. Los comentarios del Papa León XIV se producen después de que el cardenal de Chicago, Blaise Cupich, nominara al senador de Illinois, Dick Durbin, para el premio a toda una vida por su labor de ayuda a los inmigrantes. La nominación de Durbin suscitó duras críticas de los obispos conservadores estadounidenses, que lo rechazaron por su firme apoyo al derecho al aborto, que va en contra de la postura oficial del Vaticano. Desde entonces, Durbin ha rechazado el premio, lo que ha llevado a Cupich a pedir más unidad y menos polarización para impulsar el papel de la Iglesia en la escena política estadounidense. En Portugal, la policía judicial ha encontrado a un niño de 10 años que vivía en una casa abandonada en la localidad de Dalaes, en Braga, en una precaria vivienda sin luz ni agua frecuentada por toxicómanos. El niño llevaba desaparecido desde julio y la madre dio la voz de alerta a la policía. Esta casa lleva bastante tiempo abandonada, aunque desconozco los motivos. Lo que sí sé es que es un lugar frecuentado por toxicómanos. Incluso pasan la noche ahí. No sabía que había un niño secuestrado. Me enteré hoy a mediodía por las noticias de la televisión. ¿Entonces ha sido una sorpresa? Sí, porque nunca pensé que un padre pudiera hacer algo así. El padre del menor, que tenía la custodia legal del niño, es toxicómano. El pasado mes de julio llevó al niño a un lugar desconocido donde permaneció incomunicado. Desde entonces, la madre, residente en Francia, no tenía noticias de su hijo. Según la policía, el niño fue encontrado con su padre en condiciones insalubres, con mordeduras y múltiples lesiones y sin cuidados higiénicos desde hacía mucho tiempo. El niño fue atendido en el hospital de Famila Sao. Los análisis realizados muestran que el niño presentaba restos de cocaína en su cuerpo.
Con motivo de la Semana Europea del Deporte, atletas con discapacidad intelectual de toda la Unión Europea, deportistas y miembros de la burbuja europea, compiten en boccia y tenis de mesa. El evento, organizado por Special Olympics en la Comisión Europea, pretende fomentar la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en la Unión Europea. Es una oportunidad para desafiar los prejuicios persistentes en el deporte y en la sociedad. People are scared. They don't know how to speak with special people and they think La gente tiene miedo, no sabe cómo hablar con las personas especiales y piensan que son solo niños. Pero somos seres humanos. Trabajamos, vamos a la escuela, tenemos amigos. Las personas con discapacidad intelectual se enfrentan a la estigmatización y el aislamiento, advierte el presidente de Special Olympics Europa y Eurasia. Tristemente, a escala mundial son los más subempleados, los menos formados, los que más enferman, los más explotados y a menudo los más maltratados. La difícil situación de las personas con discapacidad intelectual es escandalosa. En su opinión, hay que hacer hincapié en la educación y en la sensibilización. Miren a su alrededor. Estas personas volverán a sus oficinas y tendrán una comprensión diferente de lo que es la discapacidad intelectual. Quizás sea una cuestión de capacidades diferentes. Mucho tiene que ver con la educación social, la sensibilización y la proximidad. Más de 20 millones de personas tienen discapacidad intelectual en Europa. Jane Goodall, primatóloga pionera, antropóloga y defensora de los derechos de los animales, ha fallecido en California a los 91 años de edad. La científica británica comenzó sus revolucionarias investigaciones en la década de 1960 en Tanzania, donde pasó años viviendo entre chimpancés y observando de cerca su comportamiento y sus vínculos sociales. Su enfoque novedoso la convirtió en un icono mundial, inspirando innumerables artículos y documentales. Su trabajo dio luz a los parientes genéticamente más cercanos de la humanidad. Ella le ponía nombres a los chimpancés con los que trabajaba. Hablaba de ellos como amigos y de las relaciones y dinámicas familiares que tenían. Y fue gracias a su trabajo como conseguimos aprender sobre los chimpancés y otros primates de manera diferente, adoptando otras perspectivas. Durante décadas, Goodall viajó por todo el mundo divulgando su especialidad en muchos países, convirtiéndose en una incansable defensora de los derechos humanos y de la protección del medio ambiente. Sus logros le valieron los más altos honores civiles de Reino Unido, Francia, Japón o Tanzania. Goodall también fue nombrada embajadora de la paz de Naciones Unidas y publicó numerosos libros, entre ellos una biografía titulada El libro de la esperanza. Los glaciares de Suiza se han enfrentado este año a un enorme deshielo debido a los efectos del calentamiento global, según explica un estudio científico. Los expertos afirman que los glaciares suizos experimentaron un descenso del 3% de su volumen total en 2025. Los científicos afirman que los 1.400 glaciares suizos han perdido una cuarta parte de su volumen en 10 años. Los glaciólogos afirman que el declive se debe a inviernos con poca nieve, combinados con veranos en los que abundan las olas de calor. Señalan además que la disminución de la masa glaciar tendrá por seguro implicaciones en los sectores de la energía, el turismo y la agricultura. Los investigadores sobre el terreno añaden que la recesión glaciar empezó antes de lo habitual este año, ya que las reservas de nieve se agotaron casi por completo a principios de julio, tras un mes de junio excepcionalmente caluroso. Este retroceso está teniendo un impacto significativo en el paisaje y la orografía del país, provocando el desplazamiento de las montañas y la inestabilidad del suelo. ¿Están satisfechos los europeos con la forma en que la UE gestiona sus prioridades? Los europeos valoran el impacto de la Unión Europea, pero reclaman más acción, según revela el último Eurobarómetro.
Casi 3 de cada 4 europeos creen que su país se ha beneficiado de pertenecer a la UE. Es uno de los porcentajes más altos registrados, pese a un contexto mundial marcado por tensiones geopolíticas. El 72% de los encuestados asegura que las decisiones de la UE influyen en su vida cotidiana. La mitad valora ese impacto de forma positiva, aunque casi 1 de cada 5 lo percibe como negativo. Entre las principales preocupaciones destacan la inflación y el coste de la vida, la defensa y la seguridad, y la pobreza y la exclusión social. Y frente a estos desafíos, los ciudadanos reclaman más firmeza. La confianza en la Unión, sin embargo, va en aumento, y el 42% considera que el bloque avanza en la dirección correcta. Las expectativas, no obstante, siguen siendo elevadas. El 91% opina que el Parlamento Europeo debería contar con todas las herramientas para supervisar el gasto comunitario. Por otro lado, el 85% respalda que los fondos de la UE estén condicionados al respeto de la democracia y del Estado de Derecho. No, Francia no está enviando sus residuos tóxicos a Moldavia. El Partido Proeuropeo de Moldavia, Acción y Solidaridad ganó las elecciones legislativas el pasado 28 de septiembre. Las elecciones se vieron empañadas por desinformación apoyada por Rusia, como la falsa afirmación de que Francia pagó a Moldavia para deshacerse de residuos tóxicos del sitio conocido como Stock Mine. En realidad, las autoridades francesas han emitido un decreto para confinar y sellar 42.000 toneladas de residuos dentro de esta antigua mina, situada en la región francesa de Alsacia. A pesar de ello, la decisión fue tergiversada para afirmar que los residuos serían transferidos a Moldavia en forma de una noticia falsa en las redes sociales que parece tener una voz generada por inteligencia artificial. Según los documentos de MPPA, los residuos serán sellados en contenedores especializados y trasladados a una nueva instalación de almacenamiento en la periferia de la ciudad de Resina, junto al lado de otra empresa francesa que contribuye a contaminar la región. El falso informe afirma que el presidente francés Emmanuel Macron negoció soluciones para los residuos tóxicos durante su viaje a Chisinau en agosto, aunque el reportaje sugiere que accedió a documentos del 30 de agosto de 2025 que confirmarían el traslado de los residuos a Moldavia. La dirección de Stock Mine confirmó a Euroverify que se trata de una noticia falsa. La dirección del sitio añadió que el documento que aparece en el vídeo es una versión falsificada de un documento real de 2016 en el que no se menciona a Moldavia. El confinamiento de residuos en el emplazamiento de Stock Mine está siendo polémico. El falso reportaje afirma que los residuos franceses se trasladarán a un lugar situado cerca del río Dniester, que es uno de los principales recursos hídricos de Moldavia. El artículo recoge una entrevista concedida por un científico a France 24 para que parezca que este habla de Moldavia. Hasta aquí el informativo de este jueves. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Ahora se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán la ceremonia en la que presentan como nueva diosa viviente de Nepal a una niña de 2 años. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.